En un mundo donde lo que se considera cordura muchas veces significa adaptación ciega, repetición automática, obediencia sin pensamiento, tal vez lo más sano sea precisamente volverse loco. Pero no una locura clínica, descontrolada o destructiva, sino esa locura lúcida de quien ve lo que los demás se niegan a ver, de quien se atreve a romper la máscara de la normalidad, de quien, como dijo Nietzsche, ha dejado de pertenecer al rebaño para encontrarse con su propia verdad, aunque eso implique caminar solo. Ser cuerdo, en esta sociedad, a menudo es sinónimo de funcionalidad. Significa encajar en estructuras que enferman, seguir reglas que nadie cuestiona, sacrificar lo que somos para convertirnos en piezas útiles dentro de una maquinaria impersonal. ¿Qué es entonces la cordura? Es aceptar como natural lo que muchas veces es profundamente antinatural. El estrés constante, la desconexión emocional, la competitividad enfermiza, la sobreexposición, el miedo al fracaso, la negación de la muerte, del dolor y del sentido. La locura, en cambio, a veces es simplemente el síntoma de una conciencia que no quiere someterse. La rebelión de una mente que no acepta anestesiarse. Michel Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, nos recuerda que la locura fue durante siglos un discurso silenciado, expulsado de la razón dominante. Lo que se llamaba locura no siempre era un trastorno, sino muchas veces una forma de pensamiento que incomodaba al poder. El loco era aquel que no encajaba, pero no porque careciera de sentido, sino porque su sentido era otro, uno más libre, más caótico, más humano. En ese mismo espíritu, Erich Fromm advertía que adaptarse perfectamente a una sociedad enferma no es señal de salud. La neurosis, en ocasiones, es el grito de alarma de alguien que todavía conserva una parte de sí mismo que se niega a morir. La psicología moderna también ha señalado este fenómeno. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, ese camino que nos lleva a diferenciarnos del colectivo, a descubrir quiénes somos en lo profundo. Pero ese camino, inevitablemente, implica entrar en conflicto con lo que la sociedad espera de nosotros. Implica parecer loco. Jung decía que la persona que no se enfrenta a su sombra, a su lado oscuro, proyecta ese mal en el mundo exterior. Es decir, cuanto más queremos parecer cuerdos por fuera, más nos desconectamos de nuestras verdades internas. Y eso, a largo plazo, es lo que enferma. No la locura, sino el miedo a reconocerla. Quizás por eso tantos artistas, pensadores, revolucionarios fueron considerados locos en su época. Van Gogh, Nietzsche, Artaud, incluso Sócrates, que fue condenado a muerte por corromper a la juventud. ¿Qué hacían todos ellos? Pensar diferente, sentir demasiado, hablar de cosas que los demás no querían escuchar. En una cultura que premia la productividad por encima del alma, que venera la apariencia y castiga la profundidad, el que se detiene a mirar hacia adentro ya es un transgresor. Y la transgresión, aunque nos asuste, es muchas veces el primer paso hacia la autenticidad. Hay algo profundamente filosófico en asumir esa locura como forma de resistencia. Es una elección consciente de no aceptar el molde, de atreverse a dudar de lo que todos afirman, de escuchar voces internas aunque contradigan el ruido exterior. Es lo que Camus llamaba el absurdo, esa tensión entre nuestro deseo de sentido y un mundo indiferente. La respuesta, para él, no era la desesperación ni la sumisión, sino la rebelión. Una rebelión serena, lúcida. Rebelarse no como un acto de odio, sino como un acto de dignidad. Ser loco, en ese sentido, es no ceder a la inercia del sinsentido, disfrazado de cordura. La locura, bien entendida, es también una forma de sensibilidad. En muchas culturas antiguas, los chamanes y los sabios eran aquellos que cruzaban los límites de la mente ordinaria. Entraban en estados alterados, no para escapar de la realidad,
sino para verla desde otro ángulo. En un mundo que valora lo lineal, lo predecible, lo útil, ellos se atrevían a navegar lo simbólico, lo emocional, lo invisible. Hoy, quienes sienten demasiado, quienes se hacen demasiadas preguntas, quienes no pueden conformarse con respuestas vacías, a menudo son vistos como rotos, pero tal vez, como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Aceptar la propia locura puede ser el primer paso hacia la libertad. Significa dejar de fingir, abandonar la perfección, reconciliarse con la contradicción. No se trata de romantizar el sufrimiento mental, sino de entender que el conflicto interior puede ser también una señal de vida. Algo en nosotros que no quiere morir, que se resiste a ser domesticado. Y en una sociedad que anestesia el dolor con entretenimiento, consumo y ruido constante, quien se permite sentir, aunque eso implique sufrir, ya está fuera del sistema. Ya está, en cierto modo, libre. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, escribió que el ser humano necesita un sentido para vivir, incluso en medio del horror. Y ese sentido muchas veces no está en lo que el mundo nos ofrece, sino en lo que nosotros descubrimos dentro de nosotros mismos. Pero para encontrarlo, hay que atreverse a bajar a lo profundo, donde todo es incierto, ambiguo, oscuro, donde la lógica no basta. Es en ese descenso donde muchos encuentran lo que llamamos locura. Pero también es ahí donde empieza la transformación. Por eso, tal vez, no sea tan malo parecer loco en un mundo que ha olvidado lo esencial. Tal vez esa locura sea simplemente una forma de lucidez que ya no cabe en las categorías oficiales. Porque cuando la cordura significa conformidad, la locura se vuelve una forma de sabiduría. Cuando lo normal es injusto, insensible, superficial, entonces el que se sale de esa norma no está roto, está despierto. Y ser consciente, aunque duela, aunque incomode, sigue siendo, en última instancia, el mayor acto de humanidad.